Venga, buenas tardes a todos. Tenemos aquí alumnos de bachillerato, primero de bachillerato. Ellos están cursando la asignatura de Economía, son del itinerario de Humanidades y Ciencias Sociales y tratan muchos temas relacionados con la efeméride que vamos a celebrar, que estamos celebrando. La mayoría de los alumnos son de ciclos formativos. Los hay del grado medio, del grado de Gestión Administrativa, y también los hay del grado superior, del ciclo de Administración y Finanzas. Ellos, en algunos módulos del currículum de estos ciclos formativos, pues tratan temas relacionados con la Constitución, sobre todo en el módulo de gestión de la documentación jurídica y empresarial, también en la asignatura de FOL, con lo cual esta actividad que vamos a celebrar pues les viene al dedillo, les viene muy bien. Como sabéis, el próximo día 6 celebraremos el aniversario de nuestra Carta Magna. No es porque lo digan las instrucciones, es verdad, las instrucciones instan a los centros educativos a que celebremos el Día de la Constitución. Es que no hace falta que vengan esas instrucciones. Esta Constitución ha creado el marco jurídico que ha aportado a España mayor estabilidad política, institucional y mayor progreso social de nuestra historia contemporánea. Después de una historia contemporánea que el ponente, nuestro invitado, conoce muy bien, me consta que es así, y que ha sido tan convulsa y que ha sido tan inestable. Nunca España había vivido una época de tanta prosperidad, de tanta estabilidad y de tanto progreso como la que hemos vivido en los últimos 40 años desde que se aprobara en referéndum nuestra Constitución. De eso viene a hablarnos Manuel García Félix, alcalde de aquí de La Palma, al que quiero agradecer su presencia. Aprovecho también para agradecerle el arreglo del paseo, que tanto beneficio va a aportar a nuestro centro educativo, y bueno, a todo el equipo de gobierno que hoy le acompaña. Bienvenidos seáis a vuestra casa. Muchas gracias por vuestra colaboración siempre constante, por estar solícito a todas las necesidades del centro, y especialmente a ti. Muchas gracias, Manolo, por tu presencia hoy aquí. Así que te doy la palabra para que hagas uso de ella. Muy bien, encantado. Yo tengo muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Para mí es un auténtico honor estar hoy aquí en el Instituto, en el IES La Palma, precisamente para hablar de un asunto tan importante y tan interesante como es el de nuestra Constitución española. Le quiero agradecer a mi equipo de gobierno, a nuestro equipo de gobierno municipal, el que esté aquí presente, igualmente a nuestro compañero José Carlos, secretario general de AGAPA, de la Junta de Andalucía, y por supuesto agradecer la presencia de todos vosotros, porque siempre es importante hablar de la Constitución, inocular lo importante, necesario y extraordinario que en nuestras vidas y en nuestro mundo, en nuestro país, aporta un texto normativo de las características del marco constitucional. La Constitución es el edificio... ¿Se me escucha bien, verdad? ¿Se me escucha detrás bien? Muy bien. La Constitución es el edificio jurídico que alberga la democracia y además asegura a los españoles, a los ciudadanos, los derechos y libertades. De la misma forma, la soberanía del Estado reside en esa Constitución, y de la misma manera garantiza los principios, los valores de igualdad, de libertad, de justicia y de pluralidad. Como la soberanía está en el pueblo, pues de él emanan los poderes públicos. Estos conceptos que están inoculados en un sentimiento, en una forma de proceder y en un desarrollo de país que nos ha llevado a tener grandes conquistas en materia de libertad y en materia de igualdad y de acción social. Sobre ese edificio de la democracia está asentada la Constitución. Y a mí, que me gusta siempre el detalle y me gustan las anécdotas, os voy a decir que en cierta ocasión estuve en la Catedral de Ávila, una catedral gótica maravillosa, donde hay anexionado un claustro, y por ese claustro
vi dos lápidas sepulcrales, en una ponía Adolfo Suárez y en otra Sánchez Albornoz. Y en medio una inscripción que decía lo siguiente: la reconciliación fue posible. El texto democrático, el texto constitucional, es el texto del abrazo, del consenso, de la reconciliación, por lo tanto de la libertad y de la justicia. Y es la importancia, una de las grandes importancias que tiene. Yo voy a basar fundamentalmente esta breve ponencia en tres vertientes. Una primera vertiente que va a tratar sobre los antecedentes históricos de la Constitución española, las distintas constituciones que durante el siglo XIX y siglo XX hemos tenido. Una segunda cuestión sobre el proceso constituyente, es decir, una vez que comienza la transición, cómo es el proceso de construcción de ese marco jurídico, de ese catálogo de leyes, de normas. Y como tercer cuestión voy a hablar de unos contenidos fundamentales que tiene nuestro texto constitucional. La primera, y a mí sí me gustaría, de verdad, que fuéramos participativos, me interrumpáis cuando queráis, y si yo hago alguna pregunta, pues me encantaría que entráramos en ese feedback que dicen los ingleses para tratar de retroalimentarnos y de esa manera pues llegar, digamos, a una conexión mucho más directa y precisa. El primer texto constitucional, me imagino lo habréis dado en clase, se promulgó en 1812. ¿Es cierto? En Cádiz, ¿no? Hubo un texto antes, el Estatuto de Bayona de 1808. Todos sabemos que Napoleón entró en esa fecha en España, en Bayona abdicó Fernando VII y Carlos IV, precisamente abdicó a Napoleón. Napoleón le dio el reinado a José I, Pepe Botella, ha pasado a la historia popularmente, y se estableció el Estatuto de Bayona, que era un estatuto liberal porque estaba basado en la Revolución Francesa, égalité, igualité, pero decía en ese texto que la nación española estaba sometida a Francia. Pero era de corte liberal porque aparece en ese Estatuto de Bayona ya la división de poderes, entre otras cosas, el poder ejecutivo, legislativo y judicial, que digamos es la filosofía liberal más acendrada. En 1812, como estaban los diputados que habían huido de los franceses en Cádiz, y precisamente estaban en Cádiz porque era un lugar estratégico, porque Cádiz estaba dando al mar y por ahí podían exiliarse, si llegaban los franceses, pues a América, por ejemplo, a las colonias americanas que teníamos en aquel continente. Y estaban precisamente allí en 1810, primero en San Fernando, que se llamaba Isla de León, donde en el actual Teatro de San Fernando, se elaboró el primer texto constitucional, que luego sería el de 1812 en Cádiz, en el Oratorio de San Felipe Neri, y ahí ya pues se trazaron ese texto normativo, ese catálogo, esa carta magna que supuso una iniciación y una conquista liberal para la conciencia de los ciudadanos españoles. No fue en 1810 en San Fernando y sí lo fue en 1812 en Cádiz. Por cierto, San Fernando se llama así por Fernando VII, porque se llamaba Isla de León, ese lugar, ese pueblo de la provincia de Cádiz. Pues en 1812 se promulga el 19 de marzo, que por eso es la Pepa, ese texto donde se reconoce pues las virtudes liberales, se habla de separación de poderes, se habla de seguridad personal, se habla incluso de religión, de aconfesionalidad, pero se dice que expresamente es la religión católica, es una cuestión en disonancia con el Estado liberal, pero es la Constitución que se pone en vigor. Luego Fernando VII, cuando se van los franceses, niega la Constitución y se vuelve al Estado absolutista, porque lo que pretendía la Constitución de Cádiz era abolir el Estado absolutista, el del siglo XVIII,
todo para el pueblo, pero sin el pueblo, que es lo que hace que pase lo que pase en la Revolución Francesa. Pero además ese Estado absolutista era lo que derivó en el despotismo ilustrado. Ese texto constitucional de Cádiz elimina en abolición total ese concepto de despotismo ilustrado, y es lo que pretendía precisamente ese texto, la PEPA, promulgado el 19 de marzo. Y ocurre que Fernando VII lo niega, porque el pueblo dice vivan las caenas, vivan las caenas. Y no es hasta 1820 y hasta el 23, en el trienio liberal, con el golpe de Estado del general Riego, cuando de nuevo se devuelve la Constitución. Pero una vez que el general Riego en la Plaza de la Cebada de Madrid terminó como terminó, pues vuelve de nuevo la imposición de despotismo ilustrado, absolutista, y dura hasta 1833, en que se muere el rey, y ocurría una cosa, que había una ley que era la ley sálica. ¿Sabéis lo que es la ley sálica? A ver. Exacto. Pues él, en el lecho de muerte, la abole. Entra en ebolición, porque él tenía una hija solo, que era Isabel II, pero era menor de edad. Entonces, garantiza con eso, pues, la continuidad en la corona española de Isabel II, de su linaje isabelino. Y eso provoca, ¿qué? ¿La qué? Las guerras carlistas, efectivamente, porque el hermano de Fernando VII, Carlos Isidoro de Borbón, quiere ser rey porque por derecho propio de la ley de la monarquía nacional. Bueno, pues ganan los isabelinos, es la regencia de María Cristina, que era la mujer de Fernando VII, y ahí empieza a hacerse nuevas constituciones. La primera de 1834, que es el Estatuto Real. Ese Estatuto Real que hace un gran político del siglo XIX, que fue Martínez de la Rosa. Pero esa no entra en vigor. La que sí entra en vigor es la de 1837, que es la que hace Argüelles, de corte liberal, y donde empieza a hablarse de dos cámaras. De dos cámaras. Esas dos cámaras aparece ya definitivamente en la de 1845, de corte conservador, que hace Narváez. Cámara del Senado, Cámara Alta, que lo nombraba el rey directamente, y Cámara Baja, el Congreso, que pues era por elección popular, pero no era sufragio universal, era sufragio censitario masculino. Hasta 1890 no está el sufragio universal en España masculino. Y hasta 1933 el sufragio universal masculino y femenino. En esta época era censitario, es decir, que eran compromisarios. ¿En virtud a qué? ¿Quiénes votaban? Ahí va, hacen así, ¿cómo lo sabes? En virtud a la renta que tuvieran. Eran los que tenían derecho a voto. Pues aquí ya aparece lo bicameral. Y aparece lo bicameral en 1845 porque esta Constitución de Narváez estaba muy basada en la de 1787 de los Estados Unidos, la Confederación de Filadelfia en Pensilvania, cuando se hace la primera Constitución del mundo. Y ahí estaba el Senado y la Cámara de Representantes. Estaba muy basada en la inglesa, 1688, pero la inglesa no está codificada y todavía siguen sin estar codificadas. Pero ahí estaba la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes. Había una Cámara de segunda lectura que se traslada el modelo al Estado español, a través de esa Constitución de Narváez de 1845. Estamos en el periodo isabelino, en el periodo de la regencia de María Cristina. Luego en 1857 se hace otra que le dice la non nata, de corte moderado, más bien progresista, pero no entra en vigor. Y con esto se acaba el periodo en el siglo XIX del Estado isabelino, o sea, del periodo isabelino y con la regencia de María Cristina. Y aparece ¿qué? Una Constitución en 1869, ¿en base a qué? ¿En base a qué? La Constitución de 1869 de corte liberal y sobre todo progresista. Y tengo que decir que esa Constitución de 1869 está
es muy influyente en la nuestra de ahora del 78, muy influyente desde el 69, donde se habla de muchas cosas, donde se habla de aconfesionalidad, donde se habla de división de poderes, donde se habla del modelo de Estado, pero está basado en la Revolución Septembrina de 1868, cuando el general Prim se levanta y tiene que exiliarse Isabel II. Y nos quedamos sin rey, nos quedamos sin monarquía. Y Prim, que se hace con la presidencia del gobierno, busca un rey. ¿A qué rey buscó? ¿A quién? ¿A quién, perdón? Fuerte, por favor. Amadeo I de Saboya, que era un linaje italiano de la Casa de Saboya, que era el que quiso el general Prim. Pero cuando vino, asesinaron en un atentado terrorista al general Prim, que está muy oscuro porque había intereses de otras personas que querían ser rey, y se quedó sin su valedor. Y él duró ese reinado año y medio, una nueva casa que era la Casa de Saboya, el duque de Aosta. Y luego entró la Primera República, y la Primera República duró 11 meses. Fijaros el periodo de inestabilidad, pero ahí estaba vigente la Constitución del 69. 11 meses, 4 presidentes del gobierno, Pi Margall, Salmerón, Figueras y Castelar. Y los 4 se exiliaron, porque luego hubo una regencia de Serrano, del general Serrano, que era de corte progresista, y luego se buscó un rey, que lo buscó Cánovas del Castillo. ¿Habéis escuchado hablar de Antonio Cánovas del Castillo? Y ese rey es de nuevo la Restauración. El periodo de la Restauración empieza en 1876, cuando Cánovas del Castillo forma el Partido Moderado, conservador, Prase de Mateo Sagasta es liberal, y hay un turnismo de equilibrio y de estabilidad, que dura hasta 1923. La Constitución que hasta ahora ha durado más en España ha sido esa, la de 1876, la que hace Antonio Cánovas del Castillo, un malagueño. Era un político malagueño muy vinculado, muy intelectual, una persona muy de sentimiento español, y que hace una Constitución que duró 47 años, hasta que la derogó en 1931, la que se hizo en la República. Bueno, pues se restaura los Borbones, Alfonso XII, que sabemos que, bueno, que muere joven, que luego la regencia también de María Cristina, que era su mujer, luego Alfonso XIII, periodo donde hay atentados terroristas contra presidentes, matan a Antonio Cánovas del Castillo. También en la Puerta del Sol de Madrid, a Canalejas, que fue otro presidente del gobierno. También a Eduardo Dato. O sea, un periodo de inestabilidad, de guerras en África, la Semana Trágica, que provocó lo de las guerras de África, la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa. Fijaros cómo estaba el mundo a principios del siglo XX. Y el turnismo de partido que provocaba que las élites estuvieran gobernando las instituciones, y donde el pueblo se estaba organizando por abajo, desde el anarquismo, desde el comunismo, desde el republicanismo y desde el socialismo. Y eso fue lo que, llegado 1931, ocurrió, que el pueblo, en ese sentido, pues a través de unas elecciones municipales, pues hubo más sitios donde ganó la República que los partidos monárquicos, y hubo una instauración de un régimen distinto, y el rey Alfonso XIII pues se exilió a Roma. Pero hubo un momento antes, en 1923, donde el rey pacta con Miguel Primo de Rivera, un general, pues lo que se llamó el directorio militar. Y el directorio militar no era otra cosa que desde lo militar, desde un directorio militar, se gobernaba el país con la aquiescencia del rey Alfonso XIII. Y luego, pues la Constitución de 1876 estaba, pero sin estar, porque primaron pues un partido político que era Unión Patriótica, no había libertad de prensa, se restringieron todos los derechos y libertades que marcan los textos constitucionales, hasta que llegó el 14 de abril de 1931, y al final de ese año se hace la Constitución de la República, de la Segunda República Española, que era laica, que hablaba
aportaba muchos derechos sociales, pero hablaba de una cuestión que era el modelo de Estado, que decía que era ni unitario ni federal, era un modelo integral, porque tenía la experiencia de la Primera República, y lo sabían los políticos de Niceto Alcalá Zamora, Manolo Azaña, Julián Besteiro, sabían perfectamente, Largo Caballero, sabían perfectamente que la experiencia federal en España había sido un fracaso. Y en esa Constitución de 1931 de la República, ahí obvian el modelo de Estado federal, también el unitario, porque querían respetar las autonomías como ejes nacionales, como nacionalidades, y implantan un Estado integral, que lo llaman, que es el modelo en ese sentido que aparece. Y esto permanece hasta el levantamiento del general Franco y el general Mola, el 18 de julio de 1936, en el que, después de una guerra, se instaura un régimen autoritario. Y en el régimen autoritario del general Franco, el marco normativo hegemónico era lo que se llamaba las 7 leyes fundamentales del movimiento. Esto perduró durante los casi 40 años que duró el régimen del general Franco, el régimen autoritario. Franco muere el 20 de noviembre de 1975 y con él muere un régimen personalista, personalizado, y muere también las 7 leyes fundamentales del movimiento. Hasta ahí la primera parte, la primera vertiente de esta ponencia, que es los antecedentes históricos de nuestra Constitución. Ahora la segunda parte, que son el proceso, yo diría que apasionante, constituyente de nuestra actual Constitución española. Cuando el presidente dimite de presidente del gobierno Arias Navarro, un político que estaba del régimen anterior, y cuando dimite, el presidente del Congreso era Torcuato Fernández Miranda, padre, ideólogo del sistema, pero poco reconocido por la historia. Torcuato Fernández Miranda le presenta una terna al rey, porque el rey se proclamó 4 días después de que falleciera el Franco. En esa terna estaba, para que fuera presidente del gobierno que sustituyera a Arias Navarro, estaba Manuel Fraga Iribarne, José María de Areilza y Adolfo Suárez. Y contra pronóstico, el rey, y en base al consejo de Torcuato Fernández Miranda, el rey elige a Adolfo Suárez, porque todo el mundo quería, y la prensa y la opinión pública liberal y progresista quería a José María de Areilza, porque se había rebelado al régimen anterior. Y era el símbolo más claro de lo que podría en conciencia ser la mejor propuesta de adaptación a un sistema democrático. Pero fue Adolfo Suárez, que en principio la prensa no lo acogió bien porque venía del régimen, porque había sido, había estado como jefe de los medios de comunicación en el anterior y había sido también secretario del general del movimiento. Pero lo importante fue las palabras de Torcuato Fernández Miranda al rey, que le dice, es él, que es el que más conciencia tiene y el que mejor puede ayudarnos a eso. Y así la historia lo ha reconocido. Porque una vez que se nombró presidente del gobierno, pues lo primero fue una cosa muy importante antes de la Constitución de 1978, que es la ley de reforma política. La ley de reforma política, que son 7 folios, donde se derogaba las 7 leyes fundamentales del movimiento en la ley de reforma política y donde se adaptaba a una democracia nuestro país. Y esa ley de reforma política se votó afirmativamente el 16 de diciembre de 1976 y fue ratificada por el pueblo español.
En base a esa ley de reforma política, en 1977 hubo las primeras elecciones democráticas en España. Desde la República no había elecciones democráticas en España con partidos políticos. Y ahí, en junio de 1977, se ratifica a Adolfo Suárez de presidente, porque era un presidente nombrado a dedo y momentáneo, porque gana el partido con 166 diputados de la UCD. ¿Habéis escuchado hablar de la UCD? Un partido que existía en la transición, que era Unión de Centro Democrático, donde había muchísimas sensibilidades ideológicas acogidas en ese seno. Ganó con 166 en esas elecciones de 1977. En segundo lugar estuvo el Partido Socialista con 116 diputados. En tercer lugar, el Partido Comunista, el Partido Socialista, que entonces presidía Felipe González, el Partido Comunista, que comandaba Santiago Carrillo. ¿Habéis escuchado hablar de esos políticos? Santiago Carrillo, Felipe González, que obtuvo 18 diputados, y por último Alianza Popular, que obtuvo 16, que lo dirigía Manuel Fraga Iribarne. Ese fue el esquema, esa fue la fotografía política que el Estado español, que los ciudadanos votaron. Entonces, ahí estaba ya la grandeza del espíritu del pueblo español representado desde las distintas sensibilidades ideológicas que permanecían en él. Y esto ocasionó el que se hiciera una ponencia, la ponencia de nuestra Constitución de 1978, con los 7 padres de la Constitución. Y desde ahí salieron esos 7 padres en virtud a la representación política. Por la UCD, por Unión de Centro Democrático, en esa ponencia de los padres de la Constitución estaban José Pedro Pérez Llorca, Gabriel Cisneros y Miguel Herrero Rodríguez de Miñón. Por el Partido Socialista estaba Gregorio Peces Barba. Por el Partido Comunista, Jordi Soletura. Por la minoría catalana, Miquel Roca. Y por Alianza Popular, Manuel Fraga Iribarne. A ellos le debemos ese espíritu constitucional y ese tejido normativo que hoy nos rige los destinos de nuestro país. Creo que el mencionarlos es hacer justicia en la historia y hacerle justicia a quienes apostaron por la transformación de un país, y gracias a esa apuesta hoy tenemos el régimen de libertades que tenemos, ¿no? Sí. Que por ejemplo también tenemos madres de la Constitución como Teresa Revilla. No me entero, perdona. Que por ejemplo tenemos a madres de la Constitución como a Teresa Revilla. Sí, efectivamente, pero ¿por qué? Porque luego, esos fueron el texto que se propuso, pero luego hubo discrepancias, hubo presiones de todos los estamentos, presiones de la Iglesia, presiones del Ejército, presiones de los empresarios, presiones de los sindicatos, hubo presiones sociales, y luego ahí se enconó un poquito el asunto, y tuvo que ser el rey el que nombró una comisión mixta entre Congreso y Senado, donde estaba fundamentalmente Abril Martorell y donde estaba Alfonso Guerra. ¿Habéis escuchado hablar de los pactos del mantel? Bueno, pues fuera de despacho se iban a un restaurante y ahí cerraron la Constitución, y ahí cerraron sobremanera precisamente todo el espíritu que acoge el texto constitucional. Participaron muchísima gente, no podemos olvidar. Es que esto en los 7 es lo que ha pasado a la historia, porque fue nombrado por el Congreso y el Senado del presidente del Gobierno para eso. Pero claro, están las aportaciones de Revilla, por supuesto, de Abril Martorell, de Alfonso Guerra, no los podemos olvidar, porque la gente, un poco de cachondeo, ¿no? Decía, hay que ver que nos está llevando la Constitución un ingeniero agrónomo, que era Abril Martorell, y un ingeniero industrial, que era Alfonso Guerra. No son abogados ninguno de los dos, y están haciendo la Constitución española. O sea que en ese sentido, pues efectivamente ha habido, y sobre todo la concienciación que se tuvo en ese instante. Y luego, el 31 de octubre se aprobó el texto en las Cortes, en el Senado y en el Congreso. Y el 6 de diciembre del 78, ¿qué pasó? Lo ha dicho antes nuestro director. Se votó. Nunca antes se había votado una Constitución. Jamás. La primera de las 8 que hay entrada en vigor, porque hay ejecutadas 10,
11, el Estatuto de Bayona, la del 57 y la del 73 que no entraron en vigor, 11. De las 11 no se votó ninguna. Es más, la gente no sabía qué era la Constitución. La gente no estaba publicada en ningún sitio. La nuestra se hizo una edición y se le mandó, y yo me acuerdo cuando yo era pequeño, a mi casa llegaba el texto de la Constitución, impreso, para que la gente leyera el texto constitucional y votara en consecuencia. O sea, el nivel de participación que se le da al pueblo es importante, es fundamental. Y luego ya se promulga el 27 de diciembre del 78 porque la sanciona el rey y se iba a publicar al día siguiente. Fijaros, el 28 de diciembre, ¿sabéis por qué no se publicó el 28 de diciembre? Porque era el Día de los Inocentes. Por el Día de los Inocentes. Y estimaron que no era conveniente, que el 29. Entonces ya se editó y se publicó en el Boletín Oficial del Estado, en el BOE, se publicó el día 29 por eso, por evitar el Día de los Inocentes. Y a partir de ahí, pues en el año 78 entra en vigor nuestra Constitución. Tercera parte de la ponencia, contenido general de la misma. Yo voy a destacar dos ejes, un primer eje de pilares y un segundo eje de características. Pilares 4, características 5. Son muchas más, por supuesto, porque el texto es delicioso y si lo estáis estudiando en clase, me imagino que estaréis disfrutando muchísimo. Por eso digo... Claro, porque tenemos que verle la trascendencia, la importancia, en la medida de que lo hagamos con pasión, de que lo veamos con disfrute en esa medida, pues podemos concienciarnos aún más todavía de la importancia que tiene. Bueno, pilares, digo que tiene 4. El primer pilar es que es una ley de leyes. Si yo hago una pregunta ahora, ¿una ley de leyes qué es? Si tengo una pirámide, ¿en qué lugar de esa pirámide está la ley de leyes? Está la Constitución como ley de leyes. ¿Dónde podría estar? En esa pirámide. ¿Dónde? En la cúspide. Muy bien. ¿Rocío es tu nombre? Muy bien, como tu madre. En la cúspide, porque es una ley de rango superior. En el conjunto normativo del establecimiento legal de España, la Carta Magna de la Constitución es la ley de rango superior. Y por debajo están ya por los decretos leyes, los decretos legislativos, los tratados, la jurisprudencia, todo. Pero todo está por debajo de la Constitución, en el marco normativo. Solamente está por arriba de la Constitución las leyes de la Unión Europea. Solo. Las leyes de los 27 Estados miembros. Segundo, es una monarquía parlamentaria. ¿Qué significa esto? Monarquía parlamentaria. ¿Qué es una monarquía? ¿Qué significa? Hay un rey, hay una familia. Hay una familia que hereda. Y que hereda el reinado y que, primero, que es una monarquía es que no es una república. Y segundo, que hay un rey, está en el capítulo 2 de la Constitución. Parlamentaria, que es presidencialista y que el pueblo participa en la elaboración de las leyes y el pueblo participa y hay una conjunción entre las leyes y el poder ejecutivo y el poder legislativo, por eso es parlamentario. Es un Estado social, democrático y de derecho. Social, porque la Constitución protege. La Constitución genera protección a nivel social, a nivel educativo, a nivel sanitario, a nivel de pensiones, a nivel de empleo, a nivel de vivienda. Tiene una protección social impresionante. Luego, democrático, porque está regido por una Constitución, y de derecho, porque naturalmente está bajo el paraguas de dicha Constitución.
Y el cuarto pilar que me gustaría destacar es que plantea la Constitución nuestra un estado de las autonomías. Pero no un estado de las autonomías solamente por el simple hecho de que hay 17 autonomías y se acabó, no. En el capítulo 8, en el artículo 2, precisamente detalla que las autonomías tienen carácter con idiosincrasia y consideración absoluta a la bandera, a la cultura, al idioma, a la lengua, a todo. O sea, que estamos hablando de un texto constitucional que reconoce y recoge todas las sensibilidades culturales que cada territorio español de las 17 comunidades tiene, que es unitario, que es un Estado único, unido, desde 1512 en que a los reinos de Castilla y Aragón se anexiona Navarra, pero que tiene 17 sensibilidades o nacionalidades, como dice el texto constitucional, que generó polémica esa palabra. Al final salió hacia adelante, pero generó muchísima polémica esa cuestión de reconocer nacionalidades dentro del régimen autonómico. Y 5 características. La primera podríamos decir que es un texto escrito, codificado. Ya he dicho antes, la Constitución inglesa no está escrita, está basada en torno a unos tratados, una jurisprudencia. En el siglo XVII se tuvo que exiliar Jacobo II y entró Guillermo de Orán a gobernar el país e impuso una monarquía parlamentaria. Y a partir de ahí con una constitución que era retales de lo que había. Y no se ha modificado ni se ha codificado. Nosotros entramos en Google, entramos en Constitución Española y ¿qué vemos? Pues una Constitución, un texto infranqueable, un texto que no puede modificarse, es un texto que está ahí escrito para el conocimiento de la gente. Es que esto es muy importante, es que antes no la conocía la gente. Y está escrita, como he dicho antes, la de Estados Unidos, de 1787, o la francesa, de 1791, o una muy importante y que tiene mucho influjo sobre la nuestra, que es la belga de 1831. Es extensa, y es extensa porque tiene, pues bueno, 10 títulos y 169 artículos. La única más extensa, que yo me acuerde ahora, puede ser la de Cádiz, que tenía 300, tú me corriges, 320 y tantos. Pero todas las demás, menos. Por ejemplo, la República tenía 131. La de Narváez del 45 tenía 82. De 1845 tenía, por ejemplo, 82. O sea, es extensa, es rica, recoge muchísimas circunstancias legales. Después es popular porque está votada, que es la mayor grandeza, que está considerada y reconocida por todo el mundo, por todos los ciudadanos. Es rígida porque es muy difícil cambiarla, hace falta 2/3 de la Cámara para poder cambiarla. Pero por último, a su vez, es flexible. Es flexible porque se deja cambiar. Y se han cambiado 2 veces. En 1992 se cambió para incorporarlo del Tratado de Maastricht y en 2011 para incorporar las cuestiones económicas de los niveles presupuestarios de la Unión Europea. O sea, porque por eso estamos sometidos a la regla de gasto que nos impone la Unión Europea. Hubo que modificar el artículo, no me recuerdo ahora mismo, el artículo que era precisamente en 2011 para adaptar el 135, exactamente, para la Unión Europea, para coger todos los recursos. Gracias por la puntualización, José Carlos. Entonces, se ha cambiado, por eso es elástica, he dicho flexible y elástica, ¿no? Por tanto, tenemos unas características muy especiales y tenemos unos pilares muy sólidos y tenemos una gran Constitución en la que aparecen el abrazo, la concordia, la convivencia y sobre todo la unión
entre los españoles de manera reglada, porque como decía en la Catedral de Ávila, aquella lápida de Adolfo Suárez y de Sánchez Albornoz, la reconciliación fue posible, y gran parte del hecho de hacerlo posible la tuvo la Constitución Española de 1978. Muchísimas gracias. Hemos terminado la primera parte de la actividad, ¿eh? La primera parte de la actividad, sí. Quita. La primera parte de la actividad. A ver, el objetivo es doble. Por una parte, recibir información y por otra parte, enriquecerla pues de una forma interactiva, interactuando, bien aportando, bien planteando preguntas, inquietudes, dudas, ¿vale? O generando algún tema sobre el que podamos discutir, sobre el que podamos debatir y así enriquecernos todos. Así que ahora tenéis la palabra vosotros, ¿eh? Para plantear las dudas que queráis, ¿de acuerdo? O para hacer las aportaciones que consideréis oportunas. ¿No hay preguntas? Sí, me extraña mucho que no las haya. Seguro que sí. Yo tengo una Ah, qué bueno. Manolo, cuando has estado hablando de los padres de la Constitución, Sí. cuando has estado hablando de los padres de la Constitución, fueron 7. Uh-huh. Y estaban relacionados con los partidos políticos que estaban representados en el Parlamento. Pero además también actuó, Miguel Roca como ayuda, ¿no? Y tal, porque representaba a la minoría catalana. Y vasca. Eso es, ahí es lo que yo te quería preguntar. No lo he dicho, pero vasca. Realmente el Partido Nacionalista Vasco era un partido que dentro del País Vasco tenía bastante importancia porque había sido, un revolucionario en aquel momento, ¿no? Todo con el régimen absolutista de Franco y tal. Entonces, eso es lo que te quería preguntar. ¿Quién representó al País Vasco en la Constitución? Porque realmente estaban representados. Pues me encanta esa pregunta, Rosalía. Una pregunta preciosa, ¿eh? Te lo digo verdad. Porque, vamos a ver, yo he comentado que había una representación, digamos, de la fotografía política de los partidos políticos que había en ese momento, en 1977, que había sido elegido por el pueblo, en las Cortes Generales. Pero era por cuota de representación. ¿Por qué tenía 3 la UCD, Unión de Centro Democrático? Porque tenía 166 diputados. ¿Por qué tenía 1 el Partido Comunista, Jordi Solé Tura? Porque tenía 18 diputados. ¿Por qué AP? Porque tenía 16. Entonces la minoría catalana y vasca tenía una representación y decidieron que fuera Miquel Roca porque era abogado y porque pues todo el mundo sabía de su capacidad y su valía, pero él representaba a la minoría catalana y vasca. De hecho, los vascos, cuando se aprobó el texto el 31 de octubre de 1978, la Constitución en el Congreso, hubo 14 abstenciones y 4 votos en contra. Los demás todos favorables. De las 14 abstenciones, 5 abstenciones eran del Partido Nacionalista Vasco. O sea, como un poco era la protesta de decir, vale, muy bien, pero nosotros ahí no hemos estado. Y como no hemos estado, yo no voy a votar que sí. Pero influyeron mucho desde fuera. Influyeron mucho desde fuera porque el régimen de autonomía y de reconocimiento de nacionalidades de lengua fue fundamentalmente por Miguel Roca, Miguel Roca fue el que incidió sobre todo porque había gente dentro del seno que no quería, obviamente, como había gente que estaban en contra y a favor de otras cosas que no se llevaron, ¿no? Había gente más progresista y gente más conservadora, entonces fusionar esas dos sensibilidades costó trabajo. Muy bien, perfecto, Rosalía. Muchas gracias. ¿Más preguntas por ahí? Los profesores también pueden intervenir. ¿Hay algunos por aquí? Mariló. Bueno, yo sí hay una cosa que quiero decir, al hilo de todo lo que ha comentado Manolo, que me parece muy importante, es la figura de Torcuato Fernández Miranda. Parece una figura, además, una persona de una talla intelectual y de una formación. Bueno, fue preceptor del rey,
fue preceptor Sí. de don Juan Carlos, del rey emérito, y una figura absolutamente trascendente por lo que las consecuencias que tuvo la ley para la reforma política. Fue el principal inspirador. A mí me cuesta mucho trabajo cuando llega este momento explicarle a mis alumnos lo que fue la ley para la reforma política, porque les cuesta trabajo entender que las propias Cortes franquistas votaran favorablemente una ley que lo que venía a decir es que aquellas Cortes ya no tenían legitimidad ninguna. O sea, fijaros la trascendencia y la importancia de esta ley. Por otra parte, me ha venido a la memoria, escuchando la conferencia, las palabras tan bonitas que pronunció Sánchez Albornoz cuando bajaba del avión que le traía desde Argentina, y después de tantos años, desde 1936, no pisaba suelo español, y que recogen muy bien lo que fue el espíritu de consenso que presidió toda aquella etapa y que hizo posible esa obra faraónica magna que yo insisto en lo que decía al principio, es que es la Constitución que ha creado el marco que ha traído a España mayor estabilidad, mayor progreso económico, mayor progreso social y mayor paz y bienestar a todos los españoles. Entonces, me parece muy importante reivindicar la Constitución y, junto con la Constitución, reivindicar la transición. No me cansaré de decirlo. Fue una etapa extraordinariamente importante y creo que hoy es importante reivindicar esta etapa porque echamos en falta un poco los ciudadanos un ambiente de más consenso, de más diálogo en la clase política en general. En las altas esferas de la clase política nos da la sensación de que a veces todos son discrepancias, todos son, cuando es tan importante para la estabilidad y para el progreso pues que haya acuerdos de Estado y más sentido de Estado. A mí me parece que esta clase política, que fue la autora de la transición, pues la verdad es que tuvo un sentido de Estado increíble, impresionante, sin el cual hubiera sido imposible hacer toda esta obra jurídica. Y también ahí, en relación a lo que está comentando Juan Jesús, los periodistas, los medios de comunicación tuvieron un papel fundamental porque se aliaron con los políticos. O sea, el periodismo que se ejerce en la transición es un periodismo muy connivente con lo que estaba sucediendo. Porque mientras que se estaban elaborando leyes, se estaban aprobando normas en el Congreso y en el Senado, ETA estaba matando, dando atentados terroristas, dando señales de desestabilización, dando señales. Y sin embargo, los periodistas y muchos elementos influyentes influyendo directamente, negativamente, estamentos distintos sobre ese texto. Pero los periodistas se puso en alineación con los padres de la Constitución y con los diputados y senadores. De hecho, hay un símbolo de eso, un partido de fútbol. Sí. Un partido de fútbol que, entre periodistas y políticos, el portero era Felipe González, de los políticos, resulta que ahí, porque cuando se terminó el texto, antes de aprobarse, quisieron decir, Abril Martorell, Gregorio Pérez Barba era el árbitro. Entonces, el tema está en que eso es muy importante también. No podemos perder de vista el papel que juega los periodistas en el proceso constituyente y en la transición española. Porque también los periodistas estaban amenazados, precisamente porque ellos decían, los que no querían, que le estaban haciendo el juego a los políticos, cuando lo que realmente estaba colaborando, arrimando al hombro, porque vislumbraba, eran visionarios, eran líderes visionarios, y sabían perfectamente que ese era el camino, que no había otro camino posible, que otro camino era un error, era sufrimiento, era el que no nos diéramos ese abrazo, era la no reconciliación, era el no consenso, era la no unión. Por lo tanto, yo creo que a los padres de la Constitución, pero a todos los que participaron allí, y hemos hablado de más gente, incluso la compañera habló también de otra chica, todos cumplieron un papel, pero también la sociedad que votó y que supo votar, y los medios de comunicación que supo dar el mensaje. Al final es un éxito colectivo, porque todas las grandes cosas son éxitos colectivos, no de una persona en concreto.
Yo recuerdo cuando viajaba en el R8 que tenía mi padre, uno de los mejores coches que ha existido nunca. Lo digo en serio. Me acuerdo de ver las pintadas que había en los puentes cuando íbamos hacia Sevilla. Vota sí, vota no. Yo preguntaba, ¿qué significa vota sí, vota no? Pues es el voto afirmativo o negativo de ese referéndum que permitió la aprobación de nuestra Constitución. Y antes de la ley de reforma política, que la ley de reforma política, que era muy breve, eran 7 folios, que le presentó al rey antes que a Suárez, Torcuato Fernández Miranda, que dijo, ya estoy en condiciones de darle al rey lo que quiero, que eran ese texto corto. Ahí, en el fondo, lo que estaba haciendo es que las 7 leyes fundamentales del movimiento las derogaba. Y la capacidad que tuvo Adolfo Suárez de convencer a los diputados del llamado búnker fue impresionante. Y eso sí fue Adolfo Suárez, el que convenció a los diputados del búnker, porque ellos se iban a mostrar inflexibles, y se mostraron inflexibles, pero al final no todos, Al final no todos. Hay una imagen de Adolfo Suárez de toda la vida, cuando dice Torcuato Fernández Miranda, se aprueba la ley de reforma, con esa voz que tenía, de reforma política, y es así, así en su escaño y cierra los ojos como diciendo, Dios mío, lo he conseguido. ¿Cómo es posible en unas cortes de estas características? Hacía 2 años, Sí. 2 años. O sea que yo creo que es muy importante, Y es muy importante que sepáis todas estas cosas, y que estudiéis estas cosas. ¿Alguna intervención más? Venga, animaros, antes de cerrar. ¿No? Los de arriba. También. ¿No? Es igual, no importa. Bueno, pues nada, por mi parte del equipo directivo, de todo el centro, agradecer una vez más tu presencia, por tanta información y por tan bien transmitida, de una forma tan clara, tan organizada y tan pedagógica. Y a todos vosotros, pues nada, que tengáis un feliz día de la Constitución. ¡Viva nuestra Constitución! ¡Viva! Y ¡viva España! Y viva España. Y que disfrutéis también del puente y aprovechéis para estudiar.